Buenas tardes, hermanos y hermanas, espero que estén todos muy bien. Aquí estamos de nuevo para compartir un tiempo juntos, leyendo la palabra y compartiendo algunos versículos que nos hablan del Espíritu Santo dentro de este programa que estamos haciendo de estudio de quién es el Espíritu Santo y sus distintos aspectos. Hoy vamos a ver un aspecto del Espíritu Santo que he titulado como El Espíritu Santo es quien habla. El Espíritu Santo siempre es quien habla. Cuando leemos la palabra, cuando te habla, o cuando un pastor habla, cuando un apóstol habla, cuando un profeta habla, cuando un maestro de la palabra está enseñando la palabra, cuando un evangelista habla a alguien que todavía no conoce de Dios, es el Espíritu Santo quien habla a través de él. Muchas veces pensamos que es tal o cual profeta, Ezequiel dijo, Isaías dijo, David dijo, Pablo dijo, Pedro dijo, pero es el Espíritu Santo dijo a través de tal profeta. Y vamos a verlo en versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Vamos a comenzar por 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Dice, estas son las palabras postreras de David. El Ruach de Hashem ha hablado por mí, o sea, el Espíritu de Dios ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana. Ya saben, al hablar se nota que está hablando de del futuro reinado del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Al margen de lo que dice David en estas postreras palabras, lo que quería decir es que lo dice el Espíritu Santo a través de él, porque dice David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él mismo lo reconoce, que no es cosas que él está inventando, sino que es el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y dijo todo esto, ¿no? Sobre el reinado futuro de nuestro Señor Jesucristo. En Ezequiel 3, versículos 22 al 25 dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí. De nuevo, es para que veamos que no es Ezequiel quien dice, bueno, voy a hablarles de algo que se me ha ocurrido o algo que he estado pensando. No. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y allí que estaba Kavod Hashem. Kavod Hashem es la gloria de Jehová. Y allí que estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto cuando estaba en el río Éufrates. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Ruach HaKodesh en mí. O sea, entonces entró el Espíritu Santo en mí. Y me afirmó sobre mis pies. Y me habló y me dijo. O sea, el Espíritu Santo le habló a Ezequiel y le dijo lo que tenía que decir. Le dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán cuerdas sobre ti, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Pero cuando yo te hubiese hablado, cuando yo te hubiere hablado, cuando te hable, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. O sea, vemos cómo el Espíritu le está diciendo a Ezequiel las cosas que han de ocurrir y le dice tanto que lo va a callar, como luego le dice que luego te abriré la boca y te diré lo que tienes que decir. O sea, el Espíritu Santo tanto te hace hablar como te hace callar. Un hijo de Dios que esté en algún ministerio no puede decir
como estoy en un ministerio, pues tengo que hablar. Las personas demandamos mucho de nuestros líderes. Siempre decimos, ¿qué pasa con, por ejemplo, con nuestra hermana Natalia? Hace tiempo que no ha grabado ningún vídeo. Ya llevo una semana sin grabar un vídeo. ¿Es pereza? Vamos a ver, hermanos, lo digo de nuestra hermana Natalia, sobre cualquier profeta, sobre cualquier pastor. Uno no debe hablar cuando se le antoja. Uno debe hablar cuando el Espíritu Santo pone palabras sobre él. Podemos ver que en la Biblia hay libros de profetas que solo tienen 3 capítulos y dicen, madre mía, y este profeta en 50 o 60 años que vivió, solo le dijo Dios eso. Bueno, en primer lugar, no todo lo que Dios o no todo lo que ese profeta dijo está en la Biblia. Hay muchas cosas que no se habrán escrito, se han perdido, etc. Pero aparte, es que un profeta no tiene obligación de estar hablando todo el tiempo, solo cuando Dios, cuando el Espíritu Santo ponga palabras sobre él, pues ahí sí tiene la obligación de compartirla. Pero la cuestión no es, esto no es un trabajo de 40 horas semanales de decir, pues todos los días tengo que decir algo, ya sea que Dios me lo ponga, ya sea que yo me lo invente, porque las personas que me ven en internet necesitan que yo les diga algo. Las personas, los hermanos, no necesitan nada. Nosotros no necesitamos nada, hermanos. Necesitamos a Dios, su Espíritu Santo, a Jesucristo. Tenemos la palabra y el Espíritu Santo. Tenemos la oración para hablar con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. En principio no necesitamos nada. Que sí, que es bueno que todos juntos nos ayudemos los unos a los otros, que oremos juntos, que nos enseñemos los unos a los otros, totalmente cierto. Pero no podemos estar demandando o estar esperando que las distintas personas, ministros, estén siempre hablando para nuestra satisfacción, porque el Espíritu Santo no siempre pone palabras en la boca de las personas. Y entonces el hablar por hablar es un error. El hablar cuando no tienes nada que decir es peor que estar callado. Bueno, continúo. En Ezequiel 11, versículo 5 dice, y vino sobre mí el Ruach Hashem, o sea, el Espíritu de Jehová, y me dijo, di, así ha dicho Jehová. O sea, vino el Espíritu sobre mí y me dijo. O sea, de nuevo lo digo esto para que veamos que Ezequiel siempre dice, bueno, pues el Espíritu Santo me dijo tal cosa y eso es lo que yo os he dicho. Pero quien habla es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. En Zacarías 7, versículos 11-12 dice, y esto, aparte de ver que es el Espíritu quien habla, vamos a prestar un poco de atención a este pasaje también porque nos toca a nosotros a día de hoy también. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron un corazón duro como diamante para no oír la ley ni las palabras que Hashem Sabaoth enviaba por su Ruach HaKodesh. En castellano, en español dice, pusieron su corazón duro como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu Santo a través de los profetas primeros. Por tanto, vino gran enojo por parte de Jehová de los ejércitos. Vemos, en primer lugar, cómo dice que esas palabras venían de Jehová de los ejércitos por medio de su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es quien habla. Pero aparte, yo quisiera decir que esto debería tocarnos nuestros corazones, de que no volvamos nuestra espalda, de que no tapemos nuestros oídos,
de que no pongamos un corazón duro como el diamante, ni nos apartemos de Dios, porque no queremos oír su ley ni sus palabras. Y eso hace que Jehová de los ejércitos se enojara en gran parte. Pensamos que Dios es bueno y lo es. Pensamos que Dios es misericordioso y lo es. Pensamos que Dios es proveedor y lo es. Pensamos que Dios es sanador y lo es. Dios es todopoderoso. Dios es nuestro Padre y el que nos cuida. Pero hay que tener en cuenta que si bien decimos que Dios es nuestro Padre y nos cuida, debemos amarle de todo corazón y no debemos darle la espalda, ni tapar nuestros oídos, ni ignorar sus palabras, ni ignorar sus deseos, ni ignorar su voluntad. Debemos hacer su voluntad por amor, no para cumplir una ley judaica ni nada por el estilo, sino porque si de verdad amamos a nuestro Padre, si de verdad amamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la mayor bendición nuestra que andar en sus caminos, que prestarle atención, que no darle la espalda? Entonces, yo creo que esto debería tocarnos a todos. Continúo en Nehemías 9, versículos 29 y 30, dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Dios nos amonestó a que nos volviésemos a su ley. Mas ellos se llenaron de soberbia, porque somos muy soberbios, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, o sea, si el hombre hiciera lo que Dios dice, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años. El Señor nos soportó por muchos años. Y miren lo que dice ahora. Y les testificaste con tu espíritu, les testificaste con tu Ruach HaKodesh por medio de tus profetas, pero no escucharon. O sea, de nuevo, el espíritu es quien habla. No podemos decir, no sabía. Si sé, porque Dios habló por medio de su Santo Espíritu, por medio de los profetas. Y quedó escrito en la palabra. Entonces no puedo decir no sé, no sabía. Dios testificó con su Santo Espíritu. En 1 de Crónicas 12:18 dice: entonces el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, o sea, de nuevo, el Espíritu Santo vino sobre Amasai, el jefe de los 30, y dijo, el Espíritu Santo vuelve a hablar a través de Amasai o a través de quien Dios escoja. Pero el Espíritu Santo habla, nos habla. Y bueno, dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz a tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Pero bueno, sobre todo he escogido este pasaje para que veamos cómo dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, el jefe de los 30, y dijo, porque el Espíritu Santo es quien nos habla. Primera de Crónicas 28, versículos del 11 al 12. Dice, vean qué claro es esto. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que el Espíritu Santo puso en su mente. O sea, no es que a David se le ocurrieron cosas, vamos a hacer un templo para Dios, entonces se me ha ocurrido que podríamos poner esta casa, podríamos poner estos atrios, podríamos decorarlo así. No. A David no se le ocurrió nada, ni a Salomón se le ocurrió nada. Ellos obedecieron las órdenes que Dios les dio por medio de su Santo Espíritu. Y lo dice así, bien claro, dice, le dio el plano del pórtico, de sus casas, de sus tesorerías, de sus aposentos, de sus cámaras. Asimismo, el plano de todas las cosas que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh, puso en su mente.
El Espíritu Santo es quien nos habla. Segunda de Crónicas 24, del 20 al 21. Como ven, lo que intento es compartirles versículos, compartir la palabra de Dios, para que ustedes después, si tienen a bien, la lean y la sellen en sus corazones, para que eso no se nos vaya nunca y lo tengamos claro. No es cuestión de memorizar los versículos, pero sí de tenerlos sellados y que nuestra mente tenga ahí, aunque sea en silencio, aunque no nos demos cuenta, pero lo tengamos, que el Espíritu Santo es quien nos habla y que todas las cosas que nos habla las tengamos interiorizadas en nosotros y que formen parte de nuestro ser, de nuestra conducta, de nuestras decisiones, porque es el Espíritu Santo quien nos capacita a andar en los caminos del Señor. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos capaces, pero sí porque nos hemos dejado llenar y trabajar al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, sus palabras quedan en nosotros y nosotros andamos según la voluntad de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, que ya fue uno de los primeros vídeos. Entonces, hemos dicho, dice así: entonces el Espíritu de Dios, el Ruaj Elohim, vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie en un lugar alto les dijo: así ha dicho Elohim, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá nada bueno por ello, porque por haber dejado a Hashem, él también os abandonará. O sea, quien piense que puede abandonar a Dios y que Dios no, o sea, que a Dios le da igual y que no va a molestar eso a Dios, está muy equivocado. Dice, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Dios? No os vendrá nada bueno por ello, porque por haber dejado a Dios, Él también los abandonará. Claro que Dios, como es un Dios de amor, de un amor ágape, que nos ama con un amor ágape, se aparta de nosotros. Pero en cuanto nosotros nos damos cuenta de que estamos separados de Dios, de que estamos en oscuridad, venimos llorando, venimos clamando a Dios y hacemos como el hijo pródigo, volvemos, y Él está con los brazos abiertos esperando que lleguemos. No es que Dios es como nosotros, que nos enfadamos y ya no hablamos a alguien ya nunca más, o nos enfadamos y castigamos. No, Dios perdona, pero si tú te apartas y le das la espalda, Él se retira. Pues no puede estar contigo en el mundo que te ha vuelto al mundo y tú andas por ahí haciendo lo que no debes. Se aparta, pero está esperando que regreses y camines de nuevo junto a Él. Ahora comenzamos ya a ver versículos del Nuevo Testamento e incluso se ve todavía más claro que es el Espíritu Santo quien habla. En Marcos 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, o sea, la persecución que tuvieron los apóstoles y la que vamos a tener nosotros ahora en los tiempos del fin que se avecinan, dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo que mora en vosotros. No te preocupes, y si me cogen, ¿qué habré de decir? Y si no digo lo correcto, tranquilo. No sois vosotros los que habláis, será el Espíritu Santo quien ponga palabras en vuestra boca. Hay que creerlo, hermanos, y hay que confiar en ello. Dios está con nosotros y va a poner palabras en nuestra boca. Hechos 1:16. Pero era necesario que se cumpliese la Escritura en la que el Espíritu Santo habló, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no digo todo lo que dijo, pero dice, era necesario que se cumpliese la Escritura en la que el Espíritu Santo habló tal y tal y tal cosa. De nuevo vemos que se confirma que es el Espíritu Santo el que habla. Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué hablaban la palabra de Dios?
¿Cómo podían hablar la palabra de Dios? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y si estás lleno del Espíritu Santo, tú quieres compartir lo que Dios ha puesto en ti. Tú quieres compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tú quieres compartir lo que el Espíritu Santo pone en tu mente y en tu boca. Y entonces los dice bien claro, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, porque aunque hablaban ellos, era el Espíritu Santo quien habla. Hechos 13, 2, 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, o sea, más claro no se puede decir. Estaban ellos ministrando al Señor y estaban ayunando, y entonces dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. De nuevo, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo. Ellos obedecieron, fueron a Chipre y allí con denuedo compartían la palabra, anunciaban la palabra de Dios. De nuevo, vemos que el Espíritu Santo es quien habla, decide, ordena, haced esto, hablad, callad, porque a veces el Espíritu, hemos dicho, el Espíritu Santo es quien habla, pero también es el Espíritu Santo el que te dice, no hables cuando no debes hablar. Por ejemplo, aquí estaban los apóstoles, querían ir, estaban en Turquía, en aquella época era Grecia, y querían ir al centro de Turquía, a Galacia, y dice esto, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido hablar por el Espíritu Santo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No era el tiempo. Ellos querían ir con buena voluntad. Pues vamos a, como dijo el Señor, vamos a llevar la palabra hasta el fin del mundo. A todas las naciones. Muy bien. Pero hay que orar, hay que ver los tiempos, hay que ver los momentos, si es el momento adecuado o no. Entonces ellos querían ir a predicar la palabra a Asia y el Espíritu Santo les dijo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Posteriormente se habló la palabra en Asia, por supuesto, pero en ese momento el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Entonces a veces, aunque nosotros digamos, no hombre, si lo que yo he decidido hacer es bueno porque es de Dios, porque yo voy a hacer esto, voy a repartir alimentos, he pensado que voy a repartir alimentos, o he pensado que voy a hacer esto, voy a salir a repartir folletos o cual cosa. ¿Es eso malo? No, no es malo, pero eso tiene que ponértelo el Espíritu Santo. Eso no es que a uno se le ocurren cosas, las tiene que poner en oración y ver que Dios te confirma por medio de su Santo Espíritu si hace eso o no, no hagas eso y obedecer siempre. Hechos 28, 25 dice, y como no se ponían de acuerdo entre sí, porque eso es típico de nosotros los seres humanos, el tener disensiones, no, porque yo pienso que, y hay discusiones entre nosotros, dice, como no se ponían de acuerdo entre sí, al retirarse Pablo les dijo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres cuando dijo tal. Bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías cuando dijo tal cosa. A veces cuando tenemos distintos puntos de vista, lo mejor es acudir a la palabra y ver qué dice la palabra sobre lo que estamos discutiendo en una buena forma, quiero decir, en distintos pareceres, y ver qué dice la palabra. Y si estamos equivocados, pues lo reconocemos y ya está, no pasa nada, no quedamos humillados, porque nadie es perfecto. A veces acertaremos y a veces no. Entonces, para eso estamos todos los hermanos, consultar la palabra, hablar con los ancianos, hablar con los pastores, con todas las personas, los diáconos,
con cualquier hermano, acudir a la palabra y la palabra es quien habla. En Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, él decía, no miento, porque mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, no soy yo el que está hablando, no es mi conciencia, es el Espíritu Santo quien me habla. En Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Bueno, esto forma parte de un texto más largo, pero lo que quiero resaltar es que dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que acababa de decir el Espíritu Santo habla y estaba dando a entender algo. Eso es lo que tenemos que ver, que es el Espíritu Santo y no es Pablo ni nadie quien se le ocurrió que el libro de Hebreos. Eso es el Espíritu Santo quien dio testimonio. Yo creo que lo escribió Lucas, el libro de Hebreos, pero bueno, al margen de quien lo escribiera, quien lo escribió, bueno, escribió no sé, pero quien lo dictó fue el Espíritu Santo. Vamos a ir terminando. En 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nunca va a dejar que un hijo de Dios llame anatema a Jesucristo. Y nunca el Espíritu Santo, o sea, nunca nadie va a hablar de Jesús si no es por el Espíritu Santo. Digo, nadie va a hablar verdaderamente de Jesucristo, sí. Lo que quiero decir es que si hablas de Cristo es porque Dios te lo ha puesto. El Espíritu Santo te lo ha puesto y por eso que tú conoces a Cristo, porque el Espíritu Santo te ha revelado a Cristo. Y del mismo modo, si eres de Cristo, es imposible que el Espíritu Santo te ponga y digas que Jesucristo no es el Hijo de Dios o que es anatema. En Hebreos 10, del 15 al 16, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, o sea, el Espíritu Santo nos testifica tal cosa, porque después de haber dicho tal y tal cosa, el Espíritu Santo hablando, dice el Señor, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. ¿Esto quién lo dijo? Podemos pensar, esto lo dijo un profeta, esto lo dijo Pablo, esto lo dijo... No, esto lo dijo el Espíritu Santo, a través del siervo que Dios haya decidido. Pero esto lo dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien habla. Y me voy a despedir compartiendo dos pasajes de Pedro, una de la primera carta de Pedro y otra de la segunda carta de Pedro. En 1 de Pedro 1, versículos 10 y 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos que había de pasar nuestro Señor Jesucristo y las glorias que vendrían después de ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, esos profetas no de ellos mismos ni para ellos mismos, sino para tiempos posteriores, nos dejaron escrito lo que el Espíritu Santo enviado del cielo les transmitió. Y por último, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que un profeta diga, quiero decir esto. No. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien mueve a un profeta a hablar. Aquel profeta que se ha movido a hablar por su propia voluntad, ustedes saben que no está haciendo lo correcto. Entonces, seamos respetuosos con los profetas,
Bueno, con todos los hermanos hay que ser respetuosos, por supuesto, pero quiero decir, entendamos que un profeta, que un pastor, que un ministro de la palabra diga, pues este mes no hay curso, por ejemplo, el curso que he terminado, el curso que he hecho de Apocalipsis, y los hermanos dicen, pues ahora queremos que nos dé el curso de Daniel. Pues sí, perfecto. El maestro de la palabra dará el curso de Daniel cuando el Espíritu Santo le ponga el hacerlo. Respetemos que el profeta no esté todos los días dando profecías. Respetemos todas estas cosas porque es el Espíritu Santo quien habla. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga mucho, como siempre, que cuiden mucho de sus familias. No hay mayor bendición que estar en la presencia de Dios y en la presencia de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Y bueno, les deseo que tengan un buen descanso, que duerman muy bien, porque es importante para todos nosotros despertarnos con fuerza para servir a nuestro Señor. Que Dios les bendiga.